Buenos días a quien no saludé. Hay varios que no saludé hoy día, así que saludos a todos. Predicamos desde Iglesia Bíblica del Camino. Ahora sí. Estábamos en una serie, estábamos hablando de Pedro, de las cartas de Pedro, pero vamos a hacer un punto, un paréntesis para hablar de otra cosa. La idea de hoy es tomar un tema que podamos ver a través de las Escrituras y quería compartirle un par de frases que mientras trataba de preparar el mensaje leía y eran muy acordes. Dice una frase: los cristianos nunca dejan atrás el Evangelio por algo más grande, mejor o más profundo. Esta frase la dijo Mitch Chase, supongo que se pronuncia así. Y otra frase es: si olvidamos el Evangelio, olvidamos a nuestro Salvador. Si dejamos de recordar la preciosa historia del Evangelio, las distracciones materiales robarán nuestra atención. Este lo escribió Josué Ortiz, es más fácil de pronunciar. Estos artículos se escribieron en... Ahí está. Estos artículos se escribieron en Coalición por el Evangelio. Déjalo así, ¿no? Dale. Hola, hola. Hola. ¿Nada? Hola, hola, hola. Déjalo. Hola. Hola. Sí, ahí está. No sé si es karma, yeta, si creen esas cosas, pero quienes están de hace rato en la iglesia saben que ya quemé 2 computadoras, rompí una consola, solamente por el hecho de estar acá. No hice nada más que estar. Bueno, ahora sí que funciona el micrófono. Les compartí estas frases, las repito por si no escucharon al fondo, de Mitch Chase, que dice: los cristianos nunca dejan atrás el Evangelio por algo más grande, mejor o más profundo. Y la frase de José Ortiz, que dice: si olvidamos el Evangelio, olvidamos a nuestro Salvador. Si dejamos de recordar la preciosa historia del Evangelio, las distracciones materiales robarán nuestra atención. Son frases que para un cristiano promedio, un cristiano que se ha acercado a la iglesia, parecen obvias, parecen que fueran las bases inamovibles del cristianismo, pero muchas veces se transgiversan, se olvidan y se dejan de lado estas bases. Creemos encontrar dentro de la iglesia puntos más importantes que exaltar o que trabajar que el Evangelio, y nos olvidamos que el Evangelio tiene que ser transversal a todas las cosas que hacemos. Transversal es esto que atraviesa todas las cosas. Pensemos en un tarrito con bolitas de madera como si fueran para hacer billutería y las tenemos a todas sueltas. ¿Qué son esas bolitas? Son cosas puestas en un bol pero que no sirven para nada. Ahora, si a esas bolitas le pasamos un hilo por adentro, tenemos un collar, tenemos una pulsera. Eso es el Evangelio para las actividades de la iglesia. El Evangelio tiene que atravesar cada una de las actividades. En el momento que ese hilo se corta, las bolitas se caen en el piso y no sirven para nada. De la misma manera que en el Evangelio, en la iglesia, si el Evangelio se saca de las actividades, no sirve para nada. Es solamente una actividad. Pasamos a hacer cualquier cosa menos iglesia. En Romanos 10, les invito a acompañarme. Nos habla un poco de este Evangelio. Nosotros sabemos que para la casa, para la familia de Cristo, podemos mostrar el Evangelio en tratarnos con amor, en tratarnos como familia. Pero también para las personas que no conocen a este Cristo, necesitamos que ellos le conozcan o por lo menos mostrarle la posibilidad. Esto es evangelizar, lo que había hablado Lucas hace un par de semanas atrás. Y Romanos recalca esta idea. Dice Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si no son enviados? Ahora,
Esto a nosotros como parte de la familia, como parte de la iglesia, aumenta nuestra responsabilidad de ser intencional en poner el Evangelio o asegurarnos de no sacarlo cuando estamos haciendo cualquier actividad dentro de la iglesia. Muchas veces queremos ayudar a las personas que no son de la iglesia y las tratamos como si fueran hermanos y nos olvidamos de contarles lo más importante, que es el amor de Cristo. Hay 3 potenciales ayudas que la iglesia puede dar o que ha sido pionera durante toda su historia, que se ha convertido en un problema en el momento que sacaron el Evangelio. Estas 3 ayudas son las cosas que yo quiero hoy en día tratar de hablar y de poner las bases de que si en la iglesia no se hacen estas cosas con el Evangelio, hacemos daño y hacemos mucho daño. Estas son ayudas vacías, con buenas intenciones, pero son ayudas vacías y dañinas. La primera ayuda, vamos a pensar en la ayuda emocional de las personas. Ya que estamos en Romanos, pasemos un capítulo más, al 15:15. Lo tenemos ahí cerquita. Y es muy claro el versículo para cómo acompañar emocionalmente a una persona. Dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Nos llama a ser empático con la otra persona. Ser empático es fácil cuando la otra persona está bien, cuando está contenta y cuando le está saliendo todo de maravilla. El problema de ser empático cuando la otra persona le está pasando mal. Y esta es la ayuda emocional que estoy hablando. Es cuando vemos una persona que sufre, que no entiende por qué le están pasando las cosas que le pasan. Y podemos recordar a Job y acompañarnos de la idea de los amigos de Job y hacer la única cosa buena que hicieron los amigos de Job cuando fueron a visitarlo, que fue quedarse callado durante 7 días y compartir su dolor. Muchas veces el dolor se acompaña simplemente, hasta que tenés la posibilidad de hablar. Tengo un amigo que tiene una frase interesante. Dice, si no sabes qué decir, no digas nada. Y es importante saber cuándo usar esta frase, y muchas veces cuando estamos enfrente del dolor ajeno, es el momento. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de hablar, tenemos que saber qué decir, tenemos que saber qué presentar a esa persona. El mundo te llena con frases con, ya va a pasar, tenés que ser fuerte, vos podés. Y frases que te hacen pensar que vos sos la solución del problema. Cuando el problema te inundó, cuando el problema está pisándote la cabeza. Los amigos de Job le echaron la culpa a Job. Otra forma de asumir una situación de forma equivocada. Le dijeron, no, Job, vos sos el problema, vos hiciste todo mal. Entonces agrandaron su dolor. Pero podemos ver algunos salmos de personas que le pasaron mal y que encontraron refugio, y podemos tomar ejemplo de esas personas. Vamos a ver 2 salmos de David. Una persona que, si bien la pasó muy bien en alguna época de su vida, también la pasó muy mal en otra época de su vida. Vamos a ir al salmo que leíamos hace un ratito, el Salmo 22. Y vamos a ver cómo David empieza triste, empieza enojado y hace como un diálogo con Dios. Dice David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Está enojado. No tiene problema en mostrar su enojo, su disgusto frente a Dios. Y como paréntesis, es sano hablar a Dios y acordarnos de Él cuando estamos pasando una mala situación. Y mostrar la situación como nosotros la vemos ante Dios. Orar no es solamente cuando estás contento, para alabarlo, cuando estás alegre porque todo te sale bien. También orar es cuando tenés un problema y como te sale se lo contás a Dios. El versículo 3 sigue, el 2, dice, Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hallo respuesta. Dice, tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable de que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en Dios.
pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Y acá vemos que en su enojo, en su malestar, se acuerda David de las misericordias de Dios en su pasado. Nosotros como hijos de Dios tenemos esos recuerdos. O tenemos que tenerlos, y si no, tenemos que fomentarlos a esos recuerdos. Y recordar cómo Dios ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Entonces, en el momento de que Dios recuerda, que David recuerda de que lo ha sostenido durante mucho tiempo, le hace un recuento a Dios de lo mal que le está pasando. Y le empieza a contar su problema, pero ya no con esta actitud de queja, con esta actitud de despotricar delante de Dios, sino con una intención de enumerar cuáles son sus problemas, digamos, de una forma más sensata. No tan enojona, sino de forma más sensata. Y sigue: los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo y que en él ya que en Él se complacía. Pero tú eres quien me dio la vida, eres tú quien me infundó confianza. Desde que era niño de pecho, antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú ya eras mi Dios. No te apartes de mí, que me cercan las angustias, y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toros de Basán, como leones feroces, rugientes, y abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo la boca seca, muy seca. La garganta, la lengua se me pega al paladar. Me han lanzado al polvo de la muerte. Me han cercado una banda de malvados. Me tienen rodeados como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contar todos los huesos, mientras ellos se regordean al verme. Vemos que David ve todos sus problemas, se los enumera a Dios, y cuando terminó de enumerárselos, dice: no puedo. Totalmente opuesto al discurso que el mundo te enseña. David reconoce los problemas, reconoce su enojo, y dice: no puedo con esto, Dios. Son más fuertes que yo, son más que yo. Y vemos el principal respuesta, que es la humillación delante de Dios. Yo no puedo, ayúdame vos. Dice: echaron a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fortaleza. Ven pronto en mi ayuda. Rescata de la espada y de los perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de esos leones. Líbrame de los cuernos del búfalo. Acá tenemos una clara situación de cómo puede llegar una persona enojada a Dios, reconocer que Él es fuerte, enumerarle sus problemas, saber que no tiene solución y poder descansar en Dios. Hay un salmo mucho más cortito, que es el Salmo 142, que muestra la secuencia de la misma manera, pero más reducida, y lo vamos a leer solo para que quede claro. Dice el Salmo 142: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido misericordia, y en su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti, porque tú eres la única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende a mi queja, porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime. Y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Vemos otra vez lo mismo. Una persona desesperada porque los problemas que tiene no los puede afrontar él solo. Y reconoce a un Dios que es más fuerte. Entonces, cuando vemos una persona que emocionalmente necesita ayuda, no necesita escuchar cuán fuerte es él como persona, sino necesita recordar cuán fuerte es la roca en la que tiene que estar parado para vivir confiado. Cuán fuerte es el brazo que lo puede sacar de sus problemas. Y ese brazo no es el mío, y no es el tuyo, y no es el de ningún humano, sino es el de Dios. Entonces, cuando
vemos a un hermano que está sufriendo, debería bastar con recordar la grandeza de Dios y poder vivir confiadamente en Él. Dice, si Él cuida a las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Hacerle saber que Dios está preocupado por nosotros. Mejor dicho, Dios se ocupa de nosotros. Ahora, si esta persona no conoce y no es de la iglesia, le haces un daño terrible diciéndole que Él solo puede. La única salida que tiene una persona que está realmente mal emocionalmente es conocer a Cristo y vivir en su gracia. Reconocer que sus problemas, comparados a la misericordia de Dios, son chiquitos. Y que lo peor que le puede pasar es morirse. Y cuando se muera va a ir al cielo. Entonces, mientras haya personas dentro y fuera de la iglesia que siga diciendo de que podemos por nosotros mismos y siga ayudando a esta exaltación del hombre, estamos haciendo un mal. Sabemos que la iglesia fue pionera de un montón de cosas. De este tipo de ayudas que la iglesia siempre la brindó con un enfoque correcto. Pero algunas veces se desvirtúa y eso produce mucho daño. La segunda ayuda que me gustaría hablar es de la ayuda espiritual. Y uno piensa, pero ayuda espiritual es obvio, en la iglesia vas a recibir ayuda espiritual, ¿qué otro tipo de ayuda vas a recibir? Y no es tan obvio. No es tan obvio porque como iglesia nos olvidamos de lo fundamental. No hablo de esta en particular, hablo de las iglesias en general. Hay muchas iglesias que se olvidan de lo fundamental. Se olvidan de la palabra de Dios. Están abiertas, pero no existe un Dios dentro de esa iglesia. Son paredes con asientos y gente adentro. Lo más parecido que podemos encontrar es un club social, en donde las personas van, satisfacen su necesidad y se van. Calman la conciencia. Pero no sé qué autor decía de que una iglesia puede estar abierta, repleta y un hombre predicando y Dios puede no estar ni siquiera de invitado. Y es un peligro enorme para la iglesia. Cada uno es responsable también de estudiar por sí mismo. Pero en la iglesia venís a encontrarte con tus hermanos, a bendecirte mutuamente con ellos y escuchar la palabra del Señor. Si no tenés eso en una iglesia, es un problema. Hay una frase en fútbol, en la jerga del fútbol, que dice: la pelota no se mancha. ¿Y cuál más importante es que en la iglesia la Biblia no se manche? La palabra de Dios no se manche. Pensemos que la única forma de mantener en pie una iglesia sana es ser fiel a la palabra. Me gusta pensar en que el Espíritu Santo se gastó una eternidad en escribir la palabra, en saber qué poner y qué no poner. Y nada nos da la autoridad a nosotros de poder cambiar eso y decir lo que querramos decir. Por eso vemos que vamos a ir a 1 Pedro, así lo leemos entre todos. En 1 Pedro 3 nos anima. Primero Pedro 3:14. Dice: dichosos ustedes si sufren por la causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren con su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que pidan explicación de la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Pienso de que hay muchas iglesias que pierden este rumbo de ser fieles a la palabra porque hay verdades incómodas de decir. Como verdades básicas, verdades importantes. Como que vos no sos el Señor de tu vida, sino que Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. Como que podés vivir tu vida como quieras, pero el resultado de vivir tu vida como quieras es el infierno. Y ahí entramos otra vez en lo que decía al principio.
sacamos el Evangelio de un lugar que debería ser obvio que está. Dejamos el Evangelio fuera de la iglesia. Y hoy en día tenemos un montón de iglesias por todos lados. Y uno piensa, la iglesia la sustenta el Señor. Iglesias en general. Y es mentira. Tenemos iglesias mintiéndole a la gente. Iglesias que hacen un show de la Biblia y le dicen de que el Señor puede sanarlos por, no sé, 1.000 pesos, vamos a decir. Poca plata, es barato. Otros que enseñan de que la Biblia es una perinola, que vos pones 1 y sacas 4. Entonces tenés que ofrendar para que te lo multiplique. Otras personas que, si no haces lo que el pastor dice, te van a maldecir y vas a tener una maldición generacional. Y vemos a Cristo, que su generación no fue la más limpia de todas. Y nació el Hijo de Dios de esa genealogía. Entonces vemos que todo esto de las maldiciones es mentira. ¿Y cuántas más mentiras están diciendo? Estoy hablando de 3 o 4 mentiras grandes, muy gruesas, y que una persona estudiando un poquito de la Biblia se puede dar cuenta. Pero ¿cuántas más mentiras, más finas, se dicen en las iglesias? Y tenemos que pensar en algo muy serio, que es que la persona que va o escucha en una iglesia está esperando recibir una palabra de Dios. Me gusta pensar igual que Diego, que piensa que cuando uno predica, cuando uno enseña, está enseñando delante de Dios y de parte de Dios. Con la misma seriedad, una persona que necesita de ese Dios se para del otro lado a escuchar. Y si le estás mintiendo, sea por falta de preparación o sea porque sos un cara dura, a esa persona termina o enojada o frustrada. Y de cualquiera de las dos maneras, alejamos a esa persona de Dios. Y una persona que iba con la intención de escuchar a Dios, escuchó una mentira y endureció su corazón porque dijo, este Dios es mentira. Sabemos por la gracia de Dios de que esto no es tan fatalista como yo lo digo, de que Él trabaja a pesar de nuestros errores, de que hay muchas iglesias que tienen buenas intenciones por más de tener malos hábitos, y Dios trabaja con ellos, o mejor dicho, a pesar de ellos. Pero qué importante es dejar de hacer a Dios trabajar tanto a pesar de nosotros. Si queremos enseñar la sana doctrina, no queda otra que poner hora silla al frente de una mesa y leer. Leer con respeto, con diligencia, sabiendo que cuando leemos estamos hablando con Dios. Cuando oramos yo le cuento a Dios y cuando leo Dios me cuenta a mí. Pero necesitamos tener claro que la palabra del Señor no se toca, no se mancha. Y la última ayuda que quería presentar es la ayuda económica, o más conocida como ayuda social. Hoy en día hay muchas personas que piensan que el rol de la iglesia es ayudar socialmente a las personas, al resto, al pobre, vamos a pensar, por así decirlo. Y está muy alejado de la realidad. La comisión del Señor, ¿cuál fue? Antes de irse. Hagan discípulos. Prediquen, hagan discípulos y bautícenlos. No dijo, saquen al pobre de su estado. Es más, sacando un poco de contexto la frase, Jesús dijo, los pobres lo van a tener siempre con ustedes. El rol del cristiano como iglesia no es ayudar solamente socialmente a la persona, es ayudarlo espiritualmente. Vamos a Proverbio 6. Mientras tanto leía en un libro que los proverbios se nos presentan como norma de la vida de un modo racional y ordenado. Los muchos proverbios que se consignan en el libro no son universales, y esto es importante a la hora de leer un proverbio. No son leyes inmutables, cosas que son invariables, sino más bien son una norma de vida. Dios estableció un mundo racional y ordenado en el que las cosas tienen una lógica. Eso es un proverbio. Vos lo lees y es la forma en que Dios pensó que lógicamente deberían funcionar las cosas.
Y ahora vamos a Proverbios 6. Falto yo nomás. Escuchen qué dice Proverbios 6, 10. Sobre los bienes materiales vamos a pensar. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, y así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Y vamos a irnos un poquito más al frente, Proverbio 13, 4. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. ¿Qué vemos de estos dos proverbios? La lógica del trabajo. Quiero plata para vivir mi vida, para mantener a mi familia, que son cosas loables. Tenés que trabajar. Pero no quiero porque me pidieron trabajar cavando pozos y me acalambro las manos. Y bueno, no hay que ser vago, lo dice Proverbios. Bueno, pero quiero que me vaya mejor. Bueno, tenés que ser diligente en tu trabajo. O sea, esforzate en ese pozo, en hacerlo bien, para que te pidan que hagas otro. No digo, y me gustaría aclarar esto para que no se malentienda, que ayudar económicamente a alguien esté mal porque está pasando una mala situación. El problema es cuando enseñamos a esa persona a vivir de mi ayuda. Eso se llama asistencialismo y le quita la dignidad a la persona. La persona trabajando se dignifica. Y si yo le enseño a esperar solamente de mí, está mal. Sabemos que tenemos una política en donde se usa bastante esto. Enseñarle a las personas a vivir del Estado. Haciendo que nada, recibiendo. Y eso estaría muy bien si en el medio se enseñara a esas personas a trabajar. Pero no es así. Si es un hecho de que solamente le vamos a dar plata para que pueda sobrevivir durante tiempo indefinido a las personas, le estamos quitando dignidad. Y no lo digo yo, lo dice 1 Tesalonicenses, que para allá vamos, 4:11. Yo creo que las personas necesitadas necesitan reinsertarse en el mundo laboral. Pero para el cristiano no debería solamente ser buscarle trabajo a la otra persona. Esta reinserción social debería ser el trabajo del discipulador al nuevo creyente por el medio de las enseñanzas de las Escrituras. No es buscarle un trabajo, es enseñarle la Biblia y decirle, mira, Dios dice que trabajes. ¿Por qué? Porque así vas a ser respetado, así vas a dignificar tu vida, así le vas a caer bien a las personas que estén alrededor tuyo. Primera Tesalonicenses 4:11 dice, procura vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como le hemos ordenado. ¿A fin de qué? De que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y esto ya no está en el Antiguo Testamento. Esto está en el Nuevo. Y es una carta de Pablo que se le escribe a la iglesia, o sea, se nos escribe a nosotros. Es muy claro, el trabajo dignifica y ayuda a estar en paz con todo, a ganar el respeto de las demás personas. Y otra vez vuelve a ser la falta de evangelio el problema. La falta de no enseñarle a una persona el plan que Dios tiene trazado para él, sino simplemente darle un trabajo. Tenemos que recordar de que nuestra misión en la tierra, una de ellas, vamos a pensar, es hacer que otras personas conozcan a Cristo y no hacer que personas vayan con el estómago lleno al infierno o que vayan contentos pensando que son superhéroes o que multiplicaron su dinero por producto del azar. No, estamos llamados a mostrar a Cristo y este es el eje central. Este es el hilo transversal que decía al principio.
Si sacamos a Cristo, y lo podemos sacar de cualquier actividad, se vuelve una actividad más, una ONG, un club social. Somos iglesia y es nuestra responsabilidad extender el Evangelio de forma eficiente, mostrando a Cristo e imprimiendo su carácter en la persona que estamos discipulando y en el nuestro también. Algunas veces va a ser más fácil o más cómodo hacer las cosas distinto de lo que Dios pensó. Y podemos ir en contra de su palabra. Y pensar que somos más buenos, más piadosos. Nosotros empezamos bien como iglesia. O me gusta pensar eso, que IBDC ama al Señor y nos basamos en las Escrituras para poder enseñar lo que enseñamos y decir lo que decimos. Pero también hay una iglesia que empezó muy bien en principios y en conducta, y es la iglesia de Éfeso. Y pienso, o leo mejor dicho, la carta que se escribe en Apocalipsis, dice: esto dice la que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasa en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tu obra, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no podés soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías en un principio. Y me gusta pensar de que nosotros estamos todavía en ese principio. Y anhelo de que nunca nos caigamos de ese primer amor. Pero también sé de que hay personas que empezaron con ese primer amor. Y después por la sociedad, porque se metieron ideas raras en el medio, dejaron de lado ese primer amor. Y ya no siguen más a Cristo. Y ya no enseñan más su palabra. Y es un llamado a ellos también, a arrepentirse y volver al primer amor que tuvieron, cuando recién se convertían, cuando querían comerse el mundo de un bocado. Seamos firmes en el Evangelio, entendiendo bien las actividades que hacemos, sabiendo que el Evangelio es transversal y debería ser inseparable en la iglesia de cualquier cosa. Estemos dispuestos a ser guiados por solo su palabra para ser faro a todos los que nos puedan ver o escuchar. Nosotros acá vamos a orar. Los invito a ustedes también a orar en su casa.